A veces, David, ni para dónde hacer ese. Luego escuchaba a Marco Cortés reclamando, Marco Cortés del Partido Acción Nacional de Felipe Calderón. Qué barbaridad. Pero bueno, pues ese es Gerardo Fernández Noroña y además hubo mayoría en el Senado que aprueba esta petición de Morena de sancionar a quien preside el comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas. ¿Qué decía al respecto, David? Bueno, buenos días, Buenos Ernesto, días. Violeta. Ya voy recuperando poco a poco mi voz. Ahí voy, espero que ya esté Ya nos mejor. dices cuál fue el remedio, el Sí, jengibre, sí, sí. De la mezcla de todos de estuve. todos. Y el reposo, fíjate que me hacía falta también descansar un poco. Eso es. A ver, yo creo que primero me sigue preocupando en términos personales como defensor de derechos humanos que las autoridades del gobierno mexicano, del Estado mexicano, porque aquí ya interviene el Senado, no es el gobierno, es el Estado mexicano, tengan ese nivel de desconocimiento, de ignorancia sobre los procedimientos internacionales, los procedimientos de Naciones Unidas, que no sé en verdad quién o quiénes pueden asesorar estos posicionamientos o estos pronunciamientos, pero así justo como hacíamos el lunes el análisis sobre el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que era lamentable, vergonzoso. En el caso del que ayer presentó el senador Fernández Noroña, me parece igual muy lamentable en cuanto al contenido, pero sobre todo en cuanto al desconocimiento. Eh, este pronunciamiento del senador Fernández Noroña derivó en una aclaración del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. No sé si lo tienen ustedes por ahí. Yo lo acabo de ver hace unos minutos, justo preparándome para esta mesa, para esta entrevista, y hay un posicionamiento de fecha de hoy del comité, justo donde hace una aclaración a lo que se señaló por parte del Senado de la República. Es una respuesta, me parece muy diplomática por parte del comité. Es una respuesta específicamente a lo que se dijo ayer en el Senado. Entonces, si me permiten, voy a leer algunos de los fragmentos de esa respuesta porque me parece que son muy importantes y dice: con el objetivo de aclarar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió hoy la siguiente declaración. Esa es fecha de hoy, hora de Ginebra, entonces ya tiene unas horas de desfase, yo lo acabo de revisar. Dice: al clausurar el 28 periodo de sesiones del 4 de abril, conforme a la práctica establecida, el presidente del Comité contra la Desaparición anunció públicamente todas las decisiones adoptadas por el comité durante ese periodo de sesiones. Entre este contexto, explicó que el comité había decidido activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención respecto de la situación de México. Y me salto algunas de las partes, ¿no? El anuncio de esta decisión, las posiciones expresadas públicamente, no, perdón, aquí está. El artículo 34 de la Convención dispone que si el comité recibe información que a su juicio contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, y tras haber solicitado del Estado parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar a cabo la cuestión a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Oye, David, perdón, ahí nada más tantito. ¿Dónde lo estás viendo? En la página oficial del Alto Comisionado de Ya Naciones Unidas, te la mando, Ernesto. Ah, Va. dice: porfa, el gracias. Comité contra la Desaparición aclara el procedimiento. Esa es la nota. Perdón, no se las puede mandar porque apenas la estaba No, yo. no, no te apures, gracias, gracias. Dice: desde el anuncio de esta decisión, las posiciones expresadas públicamente por diversos actores revelan cierta confusión. Yo utilicé aquí desconocimiento e ignorancia, por eso yo decía que es bastante diplomática la posición del comité. Revelan cierta confusión en cuanto al procedimiento y el comité considera de suma importancia proporcionar información adicional para esclarecer la situación. Y luego dice, quiero ver lo de aquí está.
Para todas las actividades que le han sido encomendadas y de conformidad con su reglamento, el comité adopta sus decisiones como órgano colegiado, después de un análisis exhaustivo de toda la información disponible, y el presidente es responsable de transmitir dichas decisiones, quedando bajo la autoridad del comité. Ese es un punto importantísimo porque la posición, aquí va mi opinión, ya cierro la cita de la lectura que estaba haciendo, la posición que presenta el senador Fernández Noroña el día de ayer es una posición atacando a nivel personal al presidente del comité. Dice que no tiene facultades para posicionarse, dice que lo hace a título personal, dice que hace él señalamientos temerarios, cuando lo que está haciendo el presidente del comité es dar a conocer que se inició un procedimiento conforme al artículo 34. ¿Qué dice el artículo 34? Ya lo leímos aquí, que se puede establecer un procedimiento de investigación, solicitar información al Estado parte, cuando se cuente con información o con cierta cantidad de información que hagan presumir que hay una condición o una, digamos, condiciones de desaparición generalizadas o sistemáticas dentro de un estado parte. Así, es decir, se inicia un procedimiento de investigación para poder eventualmente, si el comité lo considera con la información que se vierta, presentar el caso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y solicitar un pronunciamiento de la propia Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, aquí no hay un procedimiento conclusivo, es el inicio de un procedimiento especial dentro de lo considerado ya en la propia Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas. Ese es el primer comentario general, digamos, en que evidencia el desconocimiento. Lo que expresó el presidente del comité lo hizo a título de presidente del comité, no a título personal. Y lo hizo como vocero de una decisión adoptada por el comité, es decir, del colegiado, del órgano colegiado. Segundo, esta aseveración, dice Fernando Noroña, temeraria de que haya desapariciones forzadas en México. Creo que otra vez volvemos a una discusión que pensamos que ya estaba rebasada, ¿no? Pero el artículo 34 a su vez establece, y ya lo decíamos aquí, que espérame, quiero leer el 34 que ya lo leí, y el 2 que lo leímos la vez pasada, el artículo 2 de la convención que define desaparición forzada, que ese es otro de los temas, creo, que no ha entendido el Estado mexicano. Aquí sí ya el Estado, no solo el gobierno, es el Estado porque está participando el legislativo, de cómo está considerada, cómo está tipificada la desaparición forzada a nivel internacional e incluso a nivel local. En la Ley General de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda establece esta misma definición, retomada de la Convención Internacional, y dice el artículo 2 de la Convención que se define la desaparición forzada como, cito, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen, aquí, paréntesis, personas o grupos de personas, hablamos ya de particulares, de civiles, no de gente del Estado. Continúo. Que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer la privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o del paradero de la persona desaparecida, que colocan a esa persona fuera de la protección de la ley. Termino la cita. Si bien no es la práctica de la desaparición forzada tradicional, entre comillas, de las dictaduras militares o de la época de la Guerra Sucia en México, la propia definición de desaparición forzada establece que la actuación de grupos particulares, es decir, de grupos de civiles, puede ser con autorización, apoyo o aquiescencia. La aquiescencia, recordemos que es esta suerte de permisividad no es que lo apoyen, por eso lo diferencia autorización, cuando hay una autorización expresa, apoyo o aquiescencia, es la permisividad del Estado. Y la aquiescencia también es responsable, también se caracteriza a nivel internacional, constituye una responsabilidad a nivel internacional. ¿Qué es lo que se está diagnosticando por parte del Comité de Desaparición Forzada? Que un país en el que hay 44, 45, sacabas tú la estadística diaria, Ernesto, en los últimos 6 meses,
44, 40 desapariciones de personas por día en el país, no puede darse o no podría darse sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. ¿Por qué? Porque si saben que hay un fenómeno de desaparición de ese nivel, si saben que los grupos de delincuencia organizada están actuando para desaparecer a las personas, tendrían que haber intervenido de formas diversas para evitar que esto continuara. Al no evitarlo o al no parar esta crisis de desaparición, se actualizaría la aquiescencia del Estado, es decir, esta suerte de permisividad por parte del Estado. Y creo que en este tema igual hay una grave confusión de lo que señalado ayer por Fernández Noroña, ¿no? De decir, no hay desaparición forzada en México. Claro que la hay. La hay si pensamos que hay esta permisividad en algunas zonas del país. Yo no estoy diciendo que sea una política de Estado, por eso hacíamos la diferenciación el lunes, no se trata de una política de Estado, se trata de actores en lo individual, se trata de actores específicos en ciertas zonas, de ciertos policías municipales, de ciertas comandancias del Ejército o de la Guardia Nacional actuando en complicidad o en aquiescencia con los grupos de delincuencia organizada. Pero no podemos negar que la práctica tradicional de desaparición forzada se sigue dando y que esta práctica cometida por particulares con la aquiescencia, complicidad, permisividad del Estado también se sigue replicando. Entonces, creo que el negar o el cerrar, el tener una posición tan beligerante o tan ruda frente a una información que dio a conocer, insisto, el presidente del comité. No señaló nada. Dijo, iniciamos un procedimiento para ver si hay las condiciones de determinar que se cumplen los supuestos del artículo 34 de la convención, ¿no? Creo que es eso. Yo creo, lo centraría en esto, que me parece muy preocupante la posición, pero me parece más preocupante incluso el desconocimiento que se tenga sobre estos procedimientos a nivel internacional. Muchísimas gracias, David. Pues este artículo 2 también es clave, este artículo 2 de la Convención, y esto que nos has hecho favor de leer, de cómo se define esta desaparición forzada, eso es para mí central. David, yo quisiera preguntarte, no recuerdo que lo hubiéramos hecho el lunes, estas declaraciones que también hizo Luisa Alcalde, ahora la que está al frente de Morena, la presidenta de Morena, que también, ¿no? También rechazó estas declaraciones de la ONU y que se suman ahora también a esto que ha pues también declarado el Senado. ¿Cuál es tu valoración de esto? Y lo otro, David, que seguimos escuchando a la presidenta una y otra vez decir pues que la desaparición que se hace ahora es distinta, ¿no? Es distinta a la que se hacía, como tú ya bien lo decías, a los años 70 en la Guerra Sucia y en los años 80, que era el Estado, ¿no? Y lo ha comentado nuevamente el día de ayer, y que ahora son estos grupos del crimen organizado. También una valoración sobre esto y tejiéndole esto que tú nos acabas de decir de este artículo 2, ¿no? Que no solamente tiene que ver con esta desaparición por parte del Estado, sino también por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, ¿no? O con este apoyo por alguna autoridad del Estado, David. Mira, no leí, no he visto las declaraciones de Luisa María Alcalde, no, de Luisa Alcalde, sí, Luisa María De Alcalde. Luis Alcalde, sí. No, ahí no podría comentarte, mi querida Violeta. Nada más un paréntesis, ella dice que estas declaraciones tienen una orientación política e ideológica, ¿no? Y entonces la rechaza y digo, se suman a esta otra también del Senado. Ya, cierro el paréntesis, David. Gracias. Mira, yo creo que el tema, ayer lo mencionábamos antier, aquí sobre la gravedad del tema de las desapariciones. Y creo que el señalar que un comité internacional como el Comité contra la Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas tengan un sesgo ideológico, o no sé, o político, no sé cómo lo haya dicho la presidenta de Morena. Creo que al final a mí no me parecería, digamos, en términos de que es una declaración de una presidenta de un partido político, que es el partido político gobernante, me parece que ella tiene mayor laxitud, por así decirlo, mayor flexibilidad en términos de los posicionamientos que pueda fijar. Creo que ella sí podría decir, no solo en términos de libertad de expresión, sino con un posicionamiento político que se está haciendo un cuestionamiento de naturaleza ideológico, digamos, al gobierno mexicano. Insisto,
asumiendo que ella es presidenta, bueno, más bien reconociendo que sus declaraciones fueron como presidenta de un partido político. Pero creo que en el tema de fondo hay un apartado que viene en esta misma aclaración que hace el comité que quería compartirles también, porque justo va, a ver cómo lo pongo, va perfilando, va dando indicios de hacia dónde se puede ir caracterizando la investigación del artículo 34 que tiene hoy ya en puerta el Estado mexicano. Y son dos apartados, dos parágrafos que me parece importante, igual los leeré un poco para contextualizar el por qué se está dando esta reacción del Estado mexicano, reacción desproporcionada desde mi particular punto de vista y profundamente ignorante, profundamente desconocida, con desconocimiento de causa. Recordemos aquí que el lunes pasado, si no lo vieron, véanlo, que yo hice referencia al Estatuto de Roma y que señalé que la desaparición forzada estaba considerada como uno de los crímenes de lesa humanidad. Este documento, esta aclaración que hace el comité el día de hoy, hace referencia a un crimen, al crimen de lesa humanidad de desaparición forzada. Y dice, el artículo 5 de la Convención establece que la práctica generalizada o sistemática de las desapariciones forzadas constituye un crimen de lesa humanidad, tal como se define en el derecho internacional aplicable y acarreará las consecuencias previstas en el derecho internacional aplicable. Terminó la cita. Aquí mismo habíamos señalado y lo volvemos a decir que ya en el 2022, desde el 2018 y en el 2022, en ambos informes, el comité, después de visitas in situ a México, se le llama, es decir, visitas presenciales a México, había reconocido en sendos informes, en distintos informes, que la práctica de desaparición en México se daba de forma generalizada. El otro componente era el que yo presumía están por probar si se da de una forma sistemática o no. Si se actualiza cualquiera de las dos, generalizada y o sistemática, podría constituir, en términos del derecho internacional, un crimen de lesa humanidad. Y eso está penado por la Corte Penal Internacional. Termino este parágrafo muy importante. En misma aclaración, otra vez sigo con la aclaración que hace el comité, dice, sobre la base de su experiencia, el comité y la de otros mecanismos de derechos humanos, el comité considera que las circunstancias contempladas en el artículo 2 se aplican, entre otras cosas, y aquí hago la pausa, el artículo 2, justo Violeta, era la definición de desaparición forzada y los alcances de esta definición. Entre otras cosas, a los denominados, y entre comillas dice, grupos paramilitares, pero también a las personas involucradas en la delincuencia organizada. O sea, lo está reconociendo el propio comité, incluidos los grupos o redes informales, desde el momento en que recibieron la autorización, el apoyo o la aquiescencia de una autoridad estatal. Las nociones de autorización, apoyo o aquiescencia han sido aclaradas por el comité en su declaración sobre los agentes no estatales en el contexto de la convención y citan un documento C10, tal y tal página. Termino. El comité también observa que entre el derecho internacional aplicable, el Estatuto de Roma de la Corte Internacional, de la cual México es parte, establece que las desapariciones forzadas son perpetradas por un Estado o una organización política o con su autorización o apoyo o aquiescencia, contemplando así la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean cometidas directamente por organizaciones políticas distintas al Estado. O sea, aquí me parece que es muy importante la aclaración justo porque el propio comité está reconociendo que se tratan en la mayoría de desapariciones cometidas por otras entidades que no es el Estado, incluyendo la delincuencia organizada. Y que el hecho de que las desapariciones se cometan por parte de la delincuencia organizada y que no haya un freno a esas desapariciones, una intervención para evitar las desapariciones, un alto a las desapariciones, constituye una responsabilidad internacional para el Estado mexicano. Puede ser lamentable que le toque el pronunciamiento a este gobierno cuando este fenómeno viene desde los años 70, sí, pero también es importante señalar que la anterior administración del presidente López Obrador tuvo 6 años, todo un sexenio,
para intervenir en el tema de desaparición, para detener las desapariciones o para frenar, digamos, no detener, pero para frenar esta tendencia inercial incremental de las desapariciones y no lo hizo. Entonces, aquí también hay una suerte de responsabilidad, sí, por todos los gobiernos anteriores, ¿no? Desde los años 70, desde la Guerra Sucia, y hasta en la actual administración. Entonces, creo que se está perfilando un poco hacia dónde va o hacia dónde quiere, digamos, tirar la dirección política el propio comité con esta aclaración que a mí me pareció muy importante, insisto yo, bastante diplomática, pero dura también, frente sobre todo a este posicionamiento lamentable que hizo el senador Fernando Noroña el día de ayer. David Peña, querido Maxi abogado, pues muchísimas gracias, David, por esta aclaración y precisión de entre lo que declaró Gerardo Fernández Noroña y que aprobó también el Senado de la República con la mayoría del partido Morena y que, bueno, pues veremos qué respuesta, si hay alguna respuesta sobre este comunicado. Ya nada más te dejaría, para antes de entrar a la siguiente entrevista, una reflexión final, David, con la que quiera cerrar. Mira, creo que hay alguien en el chat que dice que ¿por qué no hicieron estas declaraciones en el tiempo de Calderón? Sí, lo hicieron. Otra vez, compañeras, compañeros, hay que leer. Estos pronunciamientos en términos de desaparición forzada empezaron desde el año 2009, los primeros, 2007, perdón, 2007, 2009, 2011, 2013, 2017, 2018, 2019, 21 y 22. Es decir, no es un tema que esté abordando hoy la problemática. Por eso justo lo que le faculta al comité para iniciar la investigación del artículo 34 es a partir del cúmulo de información que tiene, incluyendo la información que le ha aportado el propio Estado. El Estado presenta informes periódicos, creo que cada 3 años, ahí no recuerdo el dato, pero presenta informes periódicos al comité sobre el cumplimiento de la convención. Se sujeta a un informe periódico universal también, que hace la revisión del cumplimiento de los tratados, del cuerpo de tratados internacionales, es decir, la información que ha aportado el Estado en los últimos, ¿qué les gusta? 16, 17 años, más o menos, en los últimos 3 sexenios, cuando menos, la información que se ha aportado al comité, a los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, tanto de sociedad civil, la información aportada por sociedad civil, ahora por los colectivos y colectivas de desaparecidos, y también por el tema y por la información aportada por el Estado, es lo que le permitió, el cúmulo de esa información, es lo que le permitió al comité dar ese paso de solo presentar los informes o de solo conocer los casos en individual a hacer un análisis mucho más contextual general que está contemplado en el artículo 34. Fernando Noroña dice, ¿con base en qué datos? ¿Con base en qué información? Es falso, no hay información. Otra vez, profunda y supina ignorancia de que se constituye a través de los informes que presenta el propio Estado mexicano y que ha presentado el Estado mexicano en diferentes momentos, de la información que aportan de la sociedad civil y de los distintos instrumentos de escrutinio a nivel internacional que se establecen para el cumplimiento de los derechos humanos en México. Todo ese bagaje, todo ese cúmulo de información constituyen los antecedentes que utiliza el comité. Insisto, no es un caso en individual. Yo estuve buscando, el lunes les dije que había más de 600 peticiones individuales presentadas al Comité de Desaparición Forzada desde el momento en que entra en vigor la competencia para conocer casos en individual, que es el artículo 31. Cuando menos con esa información, no hay 600 resoluciones, eso es importante decirlo. Puede haber 600 comunicaciones al comité, pero no hay 600 resoluciones. Cada una de las resoluciones que adopta el comité son muy escrupulosas, estudiadas, y toda la información que se le va presentando en las peticiones individuales al comité repercuten en una solicitud de información al Estado mexicano, es decir, se establece un carteo, por así decirlo, a nivel internacional. Les dicen, oye, me llegó esta petición, ¿tú qué me tienes que decir? Y el Estado mexicano informa, ¿es cierto, no es cierto? Si cumplimos, no cumplimos, la persona ya está localizada o no, fue localizada sin vida. Y se establece una suerte de comunicaciones en diferentes momentos que pueden tardar 1 año, 2 años,
para que el comité adopte una decisión. Toda esa información es la que va constituyendo el antecedente que utiliza hoy el comité para iniciar el procedimiento del artículo 34. Esta aseveración de que no hay datos, no hay información, no hay casos, es otra vez absolutamente falso. Insisto, para que el comité de desaparición forzada hubiere decidido adoptar el mecanismo de investigación del artículo 34 es justo porque de la información que tiene, del contexto y de toda la información que se le ha llegado, incluyendo la del propio Estado, analiza y determina que hay una situación grave y preocupante en la que se tiene que intervenir. Esa es la decisión. Hay una situación grave, vamos a intervenir, vamos a ver qué información nos da el Estado y vamos a ver si esto constituye una práctica generalizada o sistemática, si hay aquí esencia del Estado, si hay esta suerte de permisividad del Estado frente a las desapariciones cometidas por particulares de la delincuencia organizada y si esto constituye o tiene el nivel para ser presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y que esto se emita en un procedimiento, ¿no? Sería, creo que es un procedimiento, insisto, extraordinario, no se había hecho anteriormente. El caso que suceda con México creo que nos tiene que colocar de nuevo a cuenta el foco de atención en lo que está pasando en México, más allá de tener este tipo de declaraciones, pues sí, ideológicas, ¿no? De defender algo que es absolutamente indefendible. David, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido esta mañana, esta entrevista. Y el lunes, David, si podemos hacer un balance también de este encuentro que ha tenido la CEGOP con los colectivos de madres buscadoras, que ya va el segundo encuentro, ya nos estarás también haciendo un balance de ser posible, que a mí me interesa mucho tu opinión al respecto. Pero bueno, por lo pronto, David, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, pese a que andas todavía un poco malito de la garganta, ya vas mejor, pero muchísimas gracias, querido David. Fuerte abrazo. Gracias, Violeta Ernesto. Abrazos, saludos a la auditoría.